Tengo aquí en el foro, me acompaña Juan Manuel Delgado González. Bienvenido, abogado. Ya no sé si decir si eres miembro del despacho de abogados RP o no eres miembro. Están juntos, son socios. Sergio Ramírez, Juan Pablo, ¿son socios o no son socios? ¿Pertenecen al mismo despacho o no? Bienvenido antes que nada. Adela, buen día, gracias por tenerme y buenos días a todos. Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla son grandes amigos míos. Con ellos he colaborado en varios asuntos. Sin embargo, yo tengo mi práctica privada. Yo tengo mi propio despacho jurídico y es una práctica común entre abogados en algún tipo de asuntos, coordinarnos para trabajarlos. Este no es el caso del señor Ismael Zambada. Es un caso en el que en noviembre más o menos del año pasado, Frank Pérez, a quien también conozco por diversidad de asuntos en los que hemos colitigado, me pide mi opinión, me pide mi intervención para realizar una solicitud de defensa consular en favor del señor Ismael, partiendo de una base sencilla, que fue puesto en la jurisdicción norteamericana de una manera ilegítima, irregular. ¿A ti personalmente? A mí personalmente. Ya. Y a partir de eso, ¿tú invitas a tus colegas, a Sergio Ramírez y a Juan Pablo? No, a Sergio Ramírez no. Sergio Ramírez no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. A Juan Pablo yo lo conozco desde hace 20 años. Imagínate que su papá y mi papá tenían negocios juntos, eran amigos. Entonces, este asunto del señor Ismael Zambada, que es un asunto para mí no en relación a defender a una persona, es un asunto que creo que lo que defendemos es la soberanía nacional y estoy convencido que lo que se defiende es la aplicación correcta del derecho. Es un asunto para mí y seguramente para todos histórico, paradigmático, y en ese sentido es que yo le digo a Juan Pablo, oye, está interesantísimo, ven, es un asunto que yo al día de hoy llevo pro bono. No me interesa... ¿No le estás cobrando al mayor? Por supuesto que no me interesa hacerlo. Pues una colaboración que hago con Frank, de la misma forma que Frank ha hecho colaboraciones conmigo, pero para mí este asunto no es el precio, es la historia. Imagínate... Más allá del personaje. Claro, por supuesto. No es una consideración. No, es el hecho. Es el hecho en el sentido de que de la forma que haya sido el traslado del señor Ismael a Estados Unidos, ya sea que pudieran haber intervenido o no agentes norteamericanos, ya sea que tal vez su intervención, si no fue física en territorio nacional, al menos fue logística, porque imagínate tú, Adela, o todos nosotros, imagínate que hoy tú y yo te diga, vente, Adela, vámonos a Dallas, ¿no? Yo tengo un avión, pero no avisemos a los Estados Unidos. ¿Tú crees que nuestro avión va a poder entrar a espacio aéreo norteamericano? Imposible. Entonces, hay muchas señales que nos indican que si no existió una colaboración del gobierno norteamericano, al menos existía el conocimiento de lo que iba a suceder. Partamos de esa base para entender el asunto del señor Zambada. El asunto del señor Ismael Zambada, la defensa consular de él, considero que no es la defensa de una persona, es la defensa de un pueblo, es la defensa de una soberanía. Llega un ciudadano mexicano de la tercera edad a Estados Unidos, donde tiene acusaciones, de la misma forma que nos enteramos hoy que también tiene órdenes de aprehensión aquí en México. Llega a jurisdicción de un juez y existen tratados internacionales signados por México y Estados Unidos que deben de regular esa entrega. Estados Unidos no revisa la forma migratoria del señor Zambada o la forma en que fue puesto a su disposición y simplemente lo empieza a acusar. Entonces, los tratados están hechos para cumplirse y los derechos para exigirse. En este caso era una obligación de Estados Unidos revisar la situación migratoria y de ahí que en la solicitud de defensa consular se pueda afirmar esa palabra que se descontextualizó tanto de un colapso en la relación bilateral. Es tan simple como que si dos países
que tienen tratados internacionales y una relación tan cercana como México y Estados Unidos empiezan a incumplir de manera discrecional sus obligaciones, pues tarde que temprano seguramente la relación se desgasta y puede colapsar. ¿A eso se refieren con el colapso bilateral o a que el mayo, esto, porque, a ver, es inevitable, claro, no, Juan Manuel, que suene a amenaza, incluso a extorsión, ¿no? O me defienden o me apoyan o pues yo voy a salir a decir lo que tenga que decir. Por supuesto que se puede descontextualizar, sobre todo porque se utiliza un lenguaje jurídico, pero jurídicamente es muy claro lo que se dice o se trató de decir. Sin embargo, vale la corrección y vale aclararlo. El colapso que puede existir es por el incumplimiento de las obligaciones de que Estados Unidos tiene para con México. Es decir, nuevamente, es una afrenta a nuestra soberanía. Si Estados Unidos no cumple con la obligación que tiene signada por él, por sus propios compromisos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. En el Tratado de Extradición signado entre México y Estados Unidos, se habla de que si por los delitos que se solicita a una persona se le impondrá la pena de muerte o se le puede imponer, el Estado requiriente tiene que dar las garantías judiciales emitidas por el Poder Judicial del Estado suficientes de que no se le impondrán. Si el señor Ismael hubiese sido extraditado por la vía legal, por decirlo así, por un procedimiento, México hubiese estado obligado a solicitarle a Estados Unidos, hey, tu poder judicial tiene que comprometerse con base a esta disposición del tratado a que no se le va a aplicar la pena de muerte. Porque en México no existe. Claro, y no solamente no existe, está prohibida por el artículo 22 constitucional. Entonces, de ahí que... En caso de que hubiera sido extraditado, como ha pasado con otros personajes. Por supuesto. Que han sido extraditados. Exactamente. Toda persona que va extraditada de México a Estados Unidos tiene garantías y compromisos de no aplicación de penas inusitadas. O sea, vamos, tenemos garantías judiciales, nos protege nuestro gobierno. Y esto es lo que estamos pidiendo, que se respete la Constitución y los tratados internacionales a favor del señor Zambada. Y en una reflexión y estudio de lo que indican esos tratados, pues la consecuencia lógica es la repatriación y mientras eso sucede, la solicitud de México de no aplicación de pena de muerte al señor Ismael Zambada y la obligación de Estados Unidos de no hacerlo. Entiendo que hay 2 delitos por los que podría ser condenado a la pena de muerte, ¿no? De los que está siendo acusado. Es correcto. Sin embargo, en Estados Unidos la forma en que se cuantifica la posibilidad de pena de muerte es variada y aquí estamos ante un escenario también que cambió. En este pequeño inter de mandato del presidente Donald Trump se ha emitido un decreto por medio del cual se está calificando a los cárteles de drogas, a ciertos cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas foráneas. Esto cambia. Por supuesto, porque al final del día, el estar sometido o ser señalado como un terrorista en Estados Unidos te cambia completamente la forma en que te defiendes. Imagínate, puedes ser torturado, puedes ser coaccionado, puedes ser detenido indefinidamente, te pueden llevar a Guantánamo Bay, puedes ser juzgado por fueros militares y si uno ve la historia y los precedentes norteamericanos, a casi todos los terroristas se les acusa de pena de muerte. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo va a cambiar? Él ya es considerado el Mayo Zambada en Estados Unidos como un terrorista. Partamos de una base muy simple. El cártel de Sinaloa está reconocido por Estados Unidos como una organización terrorista foránea. Al señor Ismael Zambada se le vincula al cártel de Sinaloa, por tanto, sí. Silogismo, pues sí. Claro, por tanto, sí. No, vamos, conforme a derecho. En la práctica, ¿qué es lo que irá a suceder? No lo sabemos, estamos ante un terreno desconocido. Nunca había pasado esto en la historia de la relación bilateral y también de ahí, insisto, que se utilice esa palabra tan fuerte que es el colapso. Veíamos hace unos momentos al doctor Alejandro Gertz Manero. Sí, esa es otra. A ver, ustedes lo que están solicitando y lo que solicita el Mayo Zambada, ¿no? Es la repatriación. Correcto.
Y tú me dices que lo estás haciendo pro bono porque pues es historia. Para ¿no? mí, claro. Se antoja muy poco probable que tenga un desenlace, ¿no? Claro. Exitoso tu caso. Así que Estados Unidos diga, bueno, pues ahí les va el mayo, ¿no? Se antoja muy poco probable que eso ocurra. Se antoja poco probable, sin embargo, estarían obligados a hacerlo. Jurídicamente es lo correcto. Y de ahí que digamos, a ver, Estados Unidos va a incumplir con su obligación internacional que él mismo se comprometió en 2 tratados distintos, porque además recordábamos el asunto del doctor Humberto Álvarez Machain en el año de 1990. La jurisprudencia, ¿no? Exactamente, es el precedente internacional que tenemos más cercano. Y en aquel entonces fue tanta la rispidez en la relación que se obligó a ambos países, o se comprometieron ambos en firmar un tratado que se llama Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, en el cual, valga la redundancia, se comprometen a que si una persona es llevada a su país o a su jurisdicción de manera ilegítima, la obligación es repatriar. México lo signó, lo publicó en el Diario de la Federación, lo ratificó. Estados Unidos no lo terminó de protocolizar. Por tanto, no es exigible para Estados Unidos como un tratado. Sin embargo, si partimos de la base que fue la voluntad popular en el año del 2001 ratificar ese compromiso, pues entonces podemos afirmar de la misma forma como un silogismo que es voluntad del pueblo de México que los nacionales no sean sometidos a una jurisdicción extranjera si son llevados de manera ilegal. Por tanto, podemos afirmar que es voluntad del pueblo de México que el señor Ismael Zambada sea repatriado. Ahora, yo entiendo que no es consideración tuya ni de abogados, no colegas tuyos, que se trate de un criminal, pero entiendes el escándalo, ¿no? Por supuesto, sin embargo, si se trata de un... Es decir, no es cualquier persona, es un criminal. Yo entiendo perfectamente e incluso lo comparto, sin embargo, alentaría a que pensáramos que es mejor que el señor Ismael Zambada fuese juzgado aquí en México por los crímenes que pudo o no haber cometido, y tal vez, si es juzgado en México, tenemos nosotros incluso la posibilidad de a las víctimas directas o indirectas del delito que tengan una reparación del daño, que haya una justicia restaurativa, no lo sé. ¿Cuál es el beneficio final que tenemos de que un mexicano sea juzgado en una jurisdicción extranjera? ¿Qué ganamos nosotros como país? ¿Qué ganamos nosotros como país? Sin embargo, si juzgamos a las personas que pudieron o no haber cometido delitos en México, que aquí es complejo, ¿no? Porque hablamos de organizaciones criminales transnacionales, sí, es decir, claro, delitos que empezaron aquí y culminaron allá o que tuvieron efectos en ambos países. Y en otros más. Y en otros más. Sin embargo, yo defiendo la posición de la soberanía nacional en ese sentido. Creo que como país ganamos más. O sea, jurídicamente hay un caso y tiene sentido. Jurídicamente tenemos un asunto, correcto. Tienen un asunto. Correcto. Que se ve poco probable que se resuelva de manera exitosa para ustedes. Pero me parece que esta mañana ocurrió algo muy interesante en la Mañanera del Pueblo. Ustedes en la carta están pidiendo la repatriación, el apoyo, ¿no? Consular. Consular. Para la repatriación del Mayo Zambada. Hoy que todos estábamos esperando a ver qué tenía que decir el fiscal y la presidenta, nos enteramos que desde junio se pidió la extradición. Son 2 figuras distintas, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones diferentes? Eso te sorprendió a ti también, supongo. Nos sorprendió a todos. Exacto. Son 2 figuras distintas, 2 caminos distintos que llevan a una misma finalidad. El tema es que un camino es diplomático y otro camino es jurídico. Si se pidió la extradición del señor Ismael Zambada, es porque tiene una orden de aprehensión en México, por lo cual se le está requiriendo para que sea juzgado en México y en caso de ser culpable, pague su tiempo y sus delitos en México. La solicitud de repatriación, aunque tiene la misma finalidad de que sea puesto a disposición de México ante las autoridades y en algún momento determinado, obviamente, también
llegue a juicio aquí en México por los delitos que pudo haber cometido, es un camino meramente diplomático que nos lleva a la aplicación de tratados. Acá es un camino meramente administrativo en el cual se están obligando. Ahora, qué interesante que nos... Es buena salida del gobierno, Es ¿no? una salida excelente, pero qué interesante que nos digan que desde junio se pidió la extradición de un nacional mexicano que está en Estados Unidos y no hemos tenido respuesta, y que Estados Unidos cada vez que manda la extradición de la solicitud de extradición de un nacional mexicano, pues bueno, lo querían para ayer, ¿no? Ajá. Y se hace para ayer. Se hace para ayer. Entonces, ¿dónde está la reciprocidad internacional y dónde está el respeto a la soberanía entre ambos países? ¿Nos tratamos verdaderamente como iguales? ¿O nos tratan verdaderamente como iguales? Y de ahí es donde, insisto, yo defiendo este asunto como un asunto de soberanía nacional, como un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos, sin lugar a ninguna duda. En el caso de la extradición, la competencia es de la Fiscalía. En el caso de la repatriación, pues es del Ejecutivo, porque sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, que depende del Ejecutivo, ¿no? Es correcto. Es completamente correcto, aunque en la extradición también se utiliza la vía diplomática en algún momento, la exigencia nace de la propia Fiscalía, mientras que en la solicitud de repatriación consular, quien es competente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, definitivamente. Por eso ustedes, su carta es al consulado de Nueva York, de México en Nueva York. Por supuesto, y por eso nosotros estaremos atentos y esperando la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a nuestra solicitud. Ya. Ahora, esto que dijo el fiscal esta mañana, ¿cambia su jugada legal? Tendremos que analizarlo de manera profunda. Tendríamos, en todo caso, que ver qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, la figura de la extradición no se contrapone con la figura de repatriación que estamos nosotros exigiendo. Se pueden seguir ambos caminos. Ahora, la figura de la extradición nos afirma y nos hace saber a todos que efectivamente hay carpetas de investigación en contra del Mayo Zambada. Correcto. Que no sabíamos. Que no sabíamos, incluso no solo carpetas, órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión. Exacto. Y eso no lo sabíamos. Eso no lo teníamos conocimiento hasta el día de hoy. Eso ya lo damos por confirmado y por hecho. Pues si el fiscal... Al solicitar la extradición. Exacto, si el fiscal nos está diciendo que hay extradición, un requisito esencial para solicitarla es que haya una orden de un juez en donde se le requiere para comparecer al juzgado. A ver, ahora, Juan Manuel, si el expresidente, el mismo expresidente, la misma presidenta han dicho aquí, como entran los criminales a la cárcel, salen, pues ¿qué certeza le das a Estados Unidos de que van a extraditar a un criminal y no va a salir? La certeza de que ellos pueden solicitar también la extradición por la vía legal. Y la certeza... Una vez que esté aquí. Una vez que esté aquí. Y yo sí confío en nuestras instituciones, confío en el Poder Judicial, de la misma forma que hay personas que tienen sentencias absolutorias. Si tú te vas a una verdadera estadística de sentencias en el Poder Judicial, más del 90% son sentencias condenatorias. Tal vez eso no se dice, no entiendo por qué, pero hay muchas personas, la mayoría de las personas, la Fiscalía es muy eficaz para eso. La Fiscalía tiene un grado enorme de sentencias condenatorias en contra de personas. Eso yo confío en nuestras instituciones, entiendo la visión popular, entiendo tal vez la visión de Estados Unidos, incluso puedo entender que ellos se sientan agraviados por alguna acción de alguna persona que cometió delitos en México y terminaron allá. Sin embargo, también debemos de entender que existe todo un marco legal que regula las actuaciones entre países. Si no estamos en un Estado de Derecho y nos ceñimos a las leyes, pues vivimos en la época de las cavernas, ¿no? Para eso están las leyes, para respetarse, no para leerlas y no asumirlas. Que sean letra muerta, que claro. La mayoría de los casos en este país son. Y tú has dicho, y los derechos para exigirlos. Claro. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Nada más. Exigir los derechos constitucionales del señor Ismael Zambada. Es correcto, así es. Ahora, ¿tú conoces a Ismael
Zambada? No, no lo conozco. Nunca. No lo conozco a él, no conozco a su familia, creo que nunca los voy a conocer. Conozco a Frank Pérez y gracias a él o por solicitud de él es que yo estoy actuando en este asunto. Ahora, gran escándalo se ha armado, ¿no? Por la relación de tus colegas con Morena y con la Cuarta Transformación. Correcto. ¿Tú no tienes nada que ver con la Cuarta Transformación? ¿Tienes algo que ver con Morena? ¿Eres simpatizante, afiliado? Soy completamente apartidista. No tengo ninguna orientación política. Me gusta mucho la forma en que el gobierno actual está defendiendo la soberanía nacional. Eso sí me gusta. Sin embargo, considero yo que en todo despacho jurídico, en cualquier empresa, hay una área de relaciones públicas que puede o no tener relaciones con personas simpatizantes de uno u otro partido. Sí, bueno, pero otra vez, no se trata de un criminal cualquiera, no estamos en un momento histórico cualquiera en relación con el crimen organizado en nuestro país, ¿no? Yo creo que politizar este asunto particular es desviar la atención de lo principal, de la afectación a nuestra soberanía y de los derechos constitucionales. Lo entiendo, créeme que lo entiendo, pero también pediría que entendieras la posición desde donde yo lo veo. Yo soy un apasionado del derecho. Imagínate que mi padre fue abogado por 50 años y yo crecí en esto. Entonces yo lo veo así, yo no lo veo de una forma política. Yo veo que jurídicamente existen las vías idóneas para solicitar lo que estamos haciendo, que es la defensa consular, y estoy convencido de esto. Yo sé que se ve como algo imposible, sin embargo, también he visto que la ley, cuando estás del lado de la razón, regularmente cumples tus objetivos. Entonces vamos a ver aquí hasta dónde nos alcanza y hasta dónde nos lleva, pero estoy convencido que tenemos la razón. ¿Quiénes están autorizados para la representación legal en México del Mayo Zambada? En México estamos autorizados el licenciado Juan Pablo Penilla y yo. Ya. ¿Y tú no invitaste a tu colega pensando, y no fue una consideración, su buena relación con la 4T, aunque digan que no lo conocen? Pues te la pongo de esta manera. Yo lo conozco desde hace 20 años cuando Morena ni siquiera existía. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de consideración si tuviese o no, porque incluso desconozco que tenga una afiliación política o que tenga una cercanía a cualquier tipo de político, y eso creo que sería, bueno, lo como hemos te digo, visto, ¿no? Imágenes, fotografías, etcétera. Pero creo que para el asunto particular es irrelevante, porque en realidad existe un derecho muy claro que nos asiste, es decir, pedir la aplicación de un derecho dentro de un marco constitucional y de tratados nunca puede ser un favor, nunca puede ser una dádiva política. Si una autoridad te da lo que la Constitución y los tratados dicen, pues simplemente es porque se ve obligado a hacerlo y a ceñir su actuación dentro del marco legal. No veo la política dentro de este asunto. Y más aún... Imagínate cómo pusieron a la presidenta, ¿no? Digo, yo entiendo que tú defiendas a quien quieras defender, claro, ¿no? Tú puedes defender criminales y todos tienen un derecho a una defensa, ¿no? Cualquier ser humano. Y quizá en ti la ética no es una consideración, pero imagínate cómo ponen a la presidenta entre la espada y la pared, porque se ve mal, ¿no? Por eso me parece que es buena salida lo de la extradición y no la repatriación. Difiere un poco en que se vea mal, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, que ella representa, se ve obligado, conforme al artículo 1 constitucional, y todas las autoridades, a salvaguardar y respetar los derechos humanos. Es decir, quiera o no quiera. Claro, es un mandato constitucional el hacer valer los derechos de todos nosotros como mexicanos. Eso lo tienen que hacer porque es una obligación, no porque sea una dádiva política, es una obligación jurídica. Entonces, de ahí yo difiero un poco en el sentido de que se vea mal. Creo que se ve bien al defender la soberanía de nuestro país. Eso es lo que yo considero.
y nada más. Ahora, quizás la extradición vaya a cambiar su jugada, ¿no? Es su estrategia legal, digamos. Es probable. Es probable. Es probable que se modifique, es probable que podamos jugar con las circunstancias, porque al final del día ya nos están abriendo la puerta que existe desde junio, si mal no recuerdo. Sí, lo dijo, que desde junio lo presentaron y que no ha habido respuesta. Bueno, eso nos hace pensar, como te digo, en la reciprocidad internacional. Ya. Esa es una, pero la otra, ¿no cambia también la estrategia legal el hecho de que ayer el abogado Frank Pérez haya dicho que el Mayo estaría pensando en declararse culpable? No, no lo cambia porque él pensaría, el señor Ismael podría pensar en declararse culpable si Estados Unidos le ofrece un acuerdo en donde al declararse culpable evita la pena de muerte. Y se evitan el juicio y... Se evitan todo. Se evitan todo. Juicios multimillonarios, además. Por supuesto, que cuestan para el erario público y para los defendidos, sí, seguramente. Claro. Pero este hecho de declararse culpable es una posibilidad, porque la Fiscalía no ha puesto sobre la mesa esa posibilidad. O sea, es decir, Frank habla de lo que su defendido. Desde una expectativa. Desde una mera expectativa, no desde una realidad. Nuestra realidad es la exigencia que ya hicimos de solicitud de repatriación. Ahora, ¿por qué tampoco cambiaría? Analizándolo y de bote pronto. Vamos a decir que el señor Ismael tenga una oferta del gobierno norteamericano en donde diga, mira, está bien por estos 2 delitos, los demás no te voy a acusar por ellos y te voy a dar 4 cadenas perpetuas, 5 cadenas perpetuas. Como al Chapo. Como al Chapo. O como a Juan García Abrego en su momento, o como a Alfredo Beltrán Leiva, o como a miles de personas que se van allá a tener cadenas de vida continuas. En el sentido, una vez que haya sido condenado, pues de cualquier forma Estados Unidos está obligado a atender la extradición, porque con independencia de que haya sido condenado allá, tendría que regresar a México a enfrentar los procesos legales que tiene abierto aquí, es decir... Y ya estando aquí podrían pedir la extradición. Pues ya se convertiría en otra figura, porque ya hablaríamos de la hipótesis en que él ya fue condenado por todos los delitos allá, y ahora estaría pues ante la jurisdicción mexicana para ver qué delitos tiene. Eso está contemplado también en leyes y tratados, incluso en el propio tratado de extradición está contemplada esa hipótesis. Entonces, no nos cambia tanto la estrategia, pero más bien abre más la baraja de oportunidades o la estrategia jurídica para tal vez solicitar, pues ahora que se cumplimente la extradición internacional y que haya pues una respuesta para poder llevar a cabo el trámite. Con obviamente toda acción tiene una reacción y toda acción tiene consecuencias. Veríamos cuál es la consecuencia jurídica. Oye, Juan Manuel, ¿se puede colapsar la relación bilateral o ya está colapsando con todo esto? Porque no han atendido. Es complejo, ¿no? Pensaría que se puede colapsar. Ya. Pensaría que se puede no colapsar. Estamos ahí todavía. Yo creo que no. Ya. Ahora, ¿pueden tardar todavía más en responder? No deberían, pero hablamos del terreno del ser o el deber ser, ¿no? Teóricamente ya debieron de haber contestado. Me decías que tú no conoces al Mayo Zambada. No. ¿Conoces cuál es su estado de salud? Entiendo que es mentira que tiene cáncer, tiene diabetes. ¿Conoces? Digo... honestamente nunca le he preguntado a Frank Pérez el estado de salud del señor Ismael. Lo desconozco. Ya. ¿Y ya hablaste con él luego de que ayer hizo esta declaración en el sentido de que pudiera declararse culpable el Mayo? Sí, allá hablamos, ya tuvimos comunicación. No está sobre la mesa todavía por parte de la Fiscalía. No existe. Es algo que él habló con el Mayo. Exactamente, es una posibilidad que defenso y defensor dicen, oye, si me dieran la posibilidad, yo la tomaría. Ok. No está sobre la mesa aún. Ok. Ahora, esto de que ya ha empezado a filtrar alguna información y ha estado filtrando información en relación a algunos políticos y algunos otros personajes,
¿Tú sabes si es cierto o no es cierto eso? Sé que es una absoluta mentira. Sé que él no tiene la intención de colaborar de ninguna forma con el gobierno norteamericano. Eso, te repito, desde la posición que yo puedo conocer, que es la de Frank Pérez, y es una posición para mí bastante válida porque si el señor Ismael llegase a una negociación con la Fiscalía o el gobierno norteamericano, necesariamente tiene que ser por medio del abogado. Entonces, si el abogado a mí me está diciendo hagamos una solicitud de defensa consular porque no hay pie a la negociación, pues creo que todo eso resulta especulación. Ya. Pues se puede poner todavía más interesante. Tú no tienes nada que ver con el gobernador de Tamaulipas, tú no fuiste su asesor. Todo eso se le atribuye a tu colega. A mi colega, a sí. Juan Pablo. Correcto. Muy bien. Hay algo que me hace ruido. ¿Por qué no cobras? Porque es un asunto histórico. Es un asunto... Pues con más razón, ¿no? hay asuntos... O sea, neta, no estás cobrando por este caso. No, hay asuntos que te dejan simplemente la satisfacción, la gran satisfacción personal. Y de verdad, yo creo que esto es un asunto que representa no a la persona, sino al hecho, a defender la soberanía de nuestro país. Se va a poner interesante. Se va a poner muy interesante. Se va a poner interesante. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. Gracias. Y estemos en contacto, ¿no? A ver cómo se desarrolla todo esto, porque pues vamos a ver. A mí, insisto, lo que dijo hoy el fiscal, pues cambia un poco está revelador. Es revelador. No, porque muchos pensábamos, pues quiere la repatriación porque aquí no hay un caso en su contra. No, pero no. Pero no es el caso. Ya vimos que no es el caso. Exactamente. Ya vimos que no es el caso. No, y aún así nosotros nunca pensamos en la repatriación como una salida. Pensamos en la repatriación como la forma de afrontar la justicia aquí en México, no en Estados Unidos. Ya. Sin conocer si había, ¿no?, órdenes de aprehensión en su contra o no. Pero ahora... O hicieron una búsqueda. No, sin conocimiento. Sin embargo, ahora nos lleva a la certeza. Exacto. Ya tenemos esa certeza. Oye, ¿qué hay con el Z40? Porque la vez pasada que estuviste aquí, el caso era el Z40. Correcto. Lleva años y el fiscal habló esta mañana hoy de eso también. Bueno, pues no, fíjate que sobre lo que dijo el fiscal no alcancé a escuchar en relación al señor Miguel Ángel Treviño. Pues un poco dijo eso, que llevaba muchos años. Sí. Ok, antes que nada, no es el Z40. Vamos a dejarlo bien claro, porque él se llama Miguel Ángel Treviño Morales y fue confundido con el Z40. Te voy a poner una reflexión sobre la mesa rápido. ¿Qué es lo que hablábamos la vez pasada? Exacto. Es tu argumento legal, claro, no es él. No, pero te voy a platicar algo distinto de la vez pasada. Más allá de lo que ya sabemos, que existen resoluciones judiciales que afirman que el señor Miguel Ángel Treviño Morales, que está detenido, no es el Z40, porque no es. La Fiscalía también lo ha reconocido, que ya no se puede dirimir sobre su identidad, que sería contrario a derecho. Eso es un hecho juzgado. También es una realidad totalmente que al día de hoy, al señor Miguel Ángel Treviño Morales, que está aquí detenido, no se le sigue ningún proceso por delincuencia organizada. Él no está acusado de ser líder de los Zetas aquí en México, nada más, y no podría hacerlo nunca más por reconocimiento propio de la Fiscalía. Sin embargo, te llevo a ti y al auditorio a esta reflexión. Él fue detenido en el año del 2013. ¿Recuerdas quién era Procurador General de la República en esa época? Era el licenciado Jesús Murillo Caram. Sí. Jesús Murillo Caram está, hoy sujeto a varios procesos penales. En su casa. En su caso, pero él fue el creador de la verdad histórica de Ayotzinapa, que fue completamente desmentida. Sería muy poco probable... Pues entre comillas ha sido completamente desmentido. Pero digamos que tiene bemoles y digamos que al menos existe una duda muy razonable sobre la verdad que él como Procurador General armó. Partiendo de esa base, sería muy descabellado decir que el asunto del señor Miguel Ángel Treviño Morales también es una maquilación simplemente porque detuvieron a una persona, armaron un operativo y armaron ruedas de prensa, armaron señalamientos y ahora tienen que defender en este momento lo indefendible. Pudiese ser,
¿por qué no? Existen resoluciones judiciales, existen testimonios de protegidos, existen declaraciones de la propia Fiscalía en donde dicen que no es él. Y esto nos lleva también a una situación ineludible. Él no debería ni podría ser extraditado porque a la persona que solicitan es una persona distinta a la que es él. Entonces, está interesante también. ¿En qué va un ese asunto. caso? Sí, está muy interesante. Seguimos peleando, no peleando, seguimos ejerciendo un derecho. Litigando, exactamente. Estamos todavía en el área judicial. Ya. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Está bien interesante porque el argumento legal y jurídico pues está ahí, ¿no? Vamos a ver. A ver cómo le dan la vuelta ahora con la nueva información. Muchas Perfecto. gracias. Gracias a ti, Adela, muy amable. Bueno, en las últimas horas en redes sociales comenzaron a circular